que se especulara sobre su gobierno, lo logró. Pero, ¿qué hay detrás del nuevo gabinete de Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal? ¿Cuáles las estrategias y cuáles sus objetivos? ¿Cuáles sus alianzas? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y venimos aquí a discutir, a analizar qué hay detrás del gabinete de Mancera con un representante del PRI y de Morena. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció hace unos días un ajuste amplio a su gabinete para la segunda mitad del mandato, que enfrentará una nueva configuración de las fuerzas políticas y la pérdida de la hegemonía que el PRD tuvo los últimos 17 años en la capital. Mancera ya no tendrá una cómoda mayoría en la Asamblea Legislativa, en la que ahora Morena ocupará la primera minoría con un diputado más que el PRD, y ello obliga al Ejecutivo local a recomponer sus estrategias y alianzas con los partidos en el Distrito Federal. Su nuevo gabinete parece tener un sello más personal y con políticos más desvinculados a los compromisos partidistas, como la nueva secretaria general Patricia Mercado, cuyo nombramiento sin embargo ha sido criticado por Morena con sesgo a la derecha por la interlocución con el PAN y el PRI. Incorpora también caras nuevas como la expanista y excandidata del PRI en Miguel Hidalgo, Laura Ballesteros, o el diputado de Nueva Alianza, Jorge Gaviño en el Metro, pero deja personajes muy impugnados como su segundo en el gobierno de la ciudad, Héctor Serrano. El gabinete responde a la construcción de un proyecto personal hacia 2018, refleja nuevas estrategias, políticas y alianzas, le ayuda a salir del revés electoral. Posiciones. Número 1. Mancera dijo sobre el gabinete que vamos a demostrar que podemos trabajar bien con todas las fuerzas políticas de la ciudad. Número 2. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, ofreció un cambio en la forma de tutelar la gobernabilidad en la ciudad. La elección dejó una nueva geografía política donde el PRD dejó de ser la primera fuerza local y surgió Morena, apuntó. Número 3. El presidente de Morena, Martí Batres, señaló que responden más a reacomodos de alianzas con el PRD y no a una evaluación. Héctor Serrano permanece dentro del gabinete. No se percibe castigo contra quienes cometieron irregularidades electorales, quienes promovieron la compra del voto. Agregó que los cambios terminaron siendo todo un espectáculo y que reflejan la agenda personal del mandatario capitalino. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Mauricio López, presidente del PRI del DF. Gracias, Mauricio, por estar. Gracias, Pepe, por la invitación una vez más. Y muchas gracias, Vidal Llarenas. Al contrario. Diputado electo del Morena. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a los dos. Y pues vamos a estarle rápido porque el tiempo se nos va volando. El gabinete de Mancera. Creo que está fuera de dudas de que la derrota electoral en el DF movió rápidamente al jefe de gobierno. Quizá incluso se ha apuntado, Mauricio, no sé cómo lo veas tú, a diferencia del gobierno federal, que está, digamos, no ha hecho cambios a pesar de lo que se ha pedido. ¿Y qué es lo que ves tú detrás del gabinete? Fue de las pocas voces disonantes que señaló. A mí me consta. A ti te consta, lo platicamos, Pepe, de que para mí me pareció una jugada audaz. Una jugada audaz para cambiar la narrativa. En vez de estar hablando de la derrota que sufrió el PRD en la ciudad y las implicaciones que tiene la evaluación del gobierno de Miguel Ángel Mancera, a media semana después de las elecciones empezamos a hablar del gabinete de Mancera y de los cambios que venían. Se cambió la conversación en el análisis del Círculo Rojo Informado y se convirtió en una especulación sobre los cambios en el gabinete de Miguel Ángel Mancera. Fue una jugada audaz por dos sentidos. Uno, por el primero que ya señalamos, y el segundo, por cómo lo iba a resolver. Cómo iba a terminar saliendo y cómo iba a atender este plazo que se dio hasta antes del informe, que pues no fue tal, sino a los 15 días, el 15 de junio de este mes, anunció los movimientos que haría. Para mí me parecen cambios interesantes pero insuficientes. Es un cambio de fichas, la llegada de algunos rostros nuevos, interesante está ahí en la parte, pero no hay una explicación ni una argumentación de a qué llegan, por qué llegan, cuáles son las instrucciones y cuál es su compromiso y los tiempos para cumplirlo. Llegan con un mensaje político críptico y no con un mensaje explícito de cambio en las políticas públicas
que no solo puede darse por el particular estilo de gobernar de los secretarios en las áreas en las que se modifica el titular en el DF. ¿Compartes el calificativo insuficiente? Pues sí, mira, obviamente en la es un resolución. reconocimiento que el gobierno en parte es responsable de la derrota, es decir, los niveles de calificación del jefe de gobierno no son buenos. Entonces hay un Después de haber reconocimiento sido un rockstar. en la elección anterior. Bueno, hay un reconocimiento, eso está bien, hay que hacer cambios en ese sentido. Sí es un cambio de fichas, sí se requieren otros planteamientos de política pública que no están claros. En el tema, no sé, desarrollo social, bueno, cuáles van a ser los indicadores, las evaluaciones, el tipo de política pública que va a cambiar en ese tema, igual el tema de movilidad. Es decir, faltan más definiciones de política pública que acompañen este tipo de planteamientos, ¿no? Está bien como un reconocimiento de decir, bueno, la elección muestra una cosa, hay que hacer cambios, esto creo que es positivo, pero sí esos cambios tienen que ser claros en políticas públicas, que aparentemente también es parte del problema. Vamos, si quieres, al mensaje que tú señalabas hace un momento. Después de la elección, antes de incluso entrar con el gabinete, dijo un par de veces que sería candidato a la presidencia si la gente se lo pidiera. Y eso no sirvió para cambiar la narrativa, porque la gente hablaba de la derrota y no lo sacaba, digamos, del desastre electoral. ¿Tú ves, tratando de conectar esa confesión de aspiraciones, de que en buena medida este gabinete, que además hace una de las críticas de Morena o de los señalamientos, responde, digamos, a la construcción por primera vez, o a diferencia del primer tramo, de un proyecto personal de Mancera, o sea, que está construyendo su candidatura, ya sea que vaya por el PRD o que se siga como independiente? Parte de la crítica de Morena y del PRI. El PRI señaló que no veía a Miguel Ángel Mancera acompañado por secretarios que tuvieran los tamaños para hacer frente a las políticas públicas de la ciudad. Y ahora con el cambio de gobernabilidad, que se requería un nuevo perfil. Al otro día lo declaramos de la elección, que la pluralidad que arribaba a la Asamblea Legislativa, a las delegaciones, requería un nuevo perfil de secretarios. El mensaje de Mancera, efectivamente, de destaparse en esta tragicómica, espero que no sea tan caricaturesca, política mexicana, en el cual al otro día se destaparon los que van para el 18 y pareceríamos trotskistas en campaña permanente pues sí, en este país. En ese sentido, creo que era la construcción de una narrativa para darle vuelta a la crítica, para enrolarse en un dinamismo diferente, y yo creo que hay un cambio en el staff de Mancera, en sus asesores, en su equipo cercano, que le dijeron, si quieres ir para adelante, tienes que cambiar completamente el tono, la estrategia y los tiempos, porque lo hemos visto muy activo en estas semanas, particularmente en una construcción de una agenda en la que está queriendo posicionar por lo menos un hombre que está trabajando por la ciudad y que aspira a la presidencia. Ahora, ¿con estos va a gobernar? Ahora, ¿Sería el equipo? a ver, este gabinete refleja esa prioridad, Bueno, o sea, la prioridad que tú podrías leer sin saber qué es lo que pretende con este gabinete. Hay guiños número uno, también raros. ¿construir su candidatura? Hay guiños raros, eso al PRI, la de Laura Ballesteros, al Panal o de Gaviño, es decir, ahí es un poco como raro, es decir, no necesariamente hay un proyecto de izquierda, digamos, ¿no? Esta es la primera vez un poco que el gobierno se comparte con el PRI, no vale decir, hay unos elementos ahí que no eran los elementos que otros gobiernos de la ciudad habían tenido y que claramente tenían un referente de izquierda. Aquí como que eso se duda, ¿no? O sea, es un cambio de alianzas. Pues parecería que no está en la izquierda, cuando menos todo el planteamiento, ¿no? Pero Laura Ballesteros eso no es una relación con el PRI. Bueno, acaba de ser candidata del PRI. Fue candidata, ¿no? Fue candidata del PRI. propuesta por el Partido Verde, efectivamente, en Miguel Hidalgo. No se había visto que un candidato del PRI inmediatamente después formara parte de la... O sea, ni un militante de Nueva Alianza como Jorge Gaviño. A conversación previa con ella, ella me dijo que ella quería mantenerse como ciudadana, no como militante de ninguna fuerza, que quería seguir trabajando por la movilidad y que estaba atenta a algunas consideraciones. Entonces me parece que es un reconocimiento a Laura, en lo particular, en la agenda que ha tenido los últimos años en ese tema. Pero el carácter ciudadano de alguien que hace un mes y medio fue candidato del PRI, pues es cuando menos cuestionable, digamos, ¿no? Es decir, es demasiado inmediata el tema de la competencia política frente a decir, escogemos a alguien ciudadano. Mira, si ustedes se llevan priistas, los hacen candidatos de Morena el otro día y les lavan la cara. No estamos hablando de eso, lo que estamos hablando es, no es que tú dices, encontramos un ciudadano experto en movilidad. No, espérate. Ese ciudadano hace mes y medio era candidato del PRI, ¿no?
O sea, ahí también hay un tema que habría que dejar claro. Eso no es pues no es gratuito, ¿no? También creo yo que lo que sí es que el presidente Peña pues también tendría que tener cambios, ¿no? Parte de esto lo que ha abierto es decir, tenemos grandes problemas nacionales no cubiertos. Espérate, antes de meterme al federal, a ver, los números en la Asamblea. O sea, a ver, pierde el jefe de gobierno la mayoría que tenía y hoy va a tener que hacer alianzas para poder gobernar. Sí. Y una alianza posible es, si no puede hacerlo con Morena, es ir con el PRD. O hacerlo como hizo López Obrador. Y con el caso por caso. No, pregúntele a Nacho Marván. Lo mandó llamar y le dijo qué es lo que tengo que hacer en esta ciudad sin pasar por la Asamblea. Así de cínico. Y dijo todo menos el presupuesto. Y dijo, Pequeño bueno, detalle. nada más el presupuesto. Pues sí. Pero así lo hizo Andrés. Pequeño detalle. ¿No? Entonces, espero que no sea así. Yo espero una gobernabilidad democrática en la capital que permita un esquema de debates, de construcción de acuerdos, de disensos, de una agenda de ciudad, de capital. Vaya, para eso fueron las ¿qué reuniones. es lo que han pueden ser faltado? con Morena o pueden ser con el PRI y con el PAN. No, pero falta una agenda, una hoja de ruta. No podemos ir a coincidencias coyunturales, de hoy con unos y mañana con otros. Me parece que lo que nos convocó a los partidos, Miguel Ángel Mancera y algunos fuimos, fue a construir una agenda de ciudad, no una agenda parcial, una agenda a trozos o de coyuntura. Me parece que por eso pues la llegada de Patricia Mercado podría ser interesante en ese sentido, como secretaria de gobierno, aunque yo creo que Héctor Serrano seguirá operando algunas cuestiones en el gobierno capitalino. Ahora, sí es peligroso pensar que de que un gobierno de izquierda va a ser es permanentemente tener una alianza con el PRI, con el PAN. Eso creo que también marcaría algo distinto a lo que han hecho el resto de los gobiernos de la ciudad, ¿no? La gobernabilidad no puede estar basada en una alianza de Mancera con el PRI, con el PAN, en una ciudad que ha votado por la izquierda mayoritariamente. El voto de la izquierda en la ciudad es brutalmente mayor al resto de las opciones políticas en la ciudad. El voto del PRD más Morena, más Movimiento, es mucho mayor que el resto de las opciones. Ahí hay dos datos. O sea, la ciudad quiere que se gobierne por la izquierda. Pero hay dos datos importantes. Uno, ustedes han pedido desde la campaña la renuncia de Serrano, Sí. simplemente removido, lo siguen reclamando, Sí. al mismo tiempo que las críticas de Martí Batres al nombramiento de Patricia Mercado pues son bastante fuertes. Sí, aunque Pacto por México, aunque también se ha va dicho a reeditar ahí. que Morena va a asumir la responsabilidad de ser la facción parlamentaria con mayor votos y que va a tomar con mucha seriedad esa responsabilidad y que va a buscar los mejores acuerdos para la ciudad siempre y cuando sean acuerdos Eso esperamos, Eso también todos, se ha que no sea dejado claro, la fracción ¿no? del no, o sea que no sea en un dique a lo que hay que construir, porque luego al Tlatuani López Obrador le gusta esperar a que se destruyan las cosas para intentar reconstruirlas él. Y Seguramente me parece no, que porque cuando fue jefe de gobierno, tú fuiste diputado, yo creo que fue un jefe de gobierno tocó que sufrirlo. salió bastante bien librado en serlo. Es decir, además eso Gobernando por bandos. Eso lo con bandos. demostraban los niveles Con de bandos. popularidad que tuvo y hubo López Obrador en la con ciudad. bandos. No, y hubo acuerdos también. También hubo acuerdos, sí. En aquella época tuvo buenas relaciones, ¿sabes? Con el PRI. En la primera Funcionó- etapa. funcionó bien en los con primeros con 3 Maya de años. Los Ángeles. Después se dedicó a hacer por bandos y por una serie de decisiones a ahí. punto de- Es Un que gobierno muy pasaron los exitoso. videos De de lana y- edictos. Un gobierno muy exitoso, no un gobierno que tuvo el apoyo ciudadano de manera... Haya no haya democracia, ¿No? el Y- tema son los resultados. En dos nombramientos para ir aterrizando, digamos, tu posición Sí. respecto. Uno es, ¿ustedes estaban de acuerdo con que se quedara Serrano? Porque de hecho se queda. Es un hombre fuerte que va a operar, además, en un lugar neurálgico. Concesionarios de microbuses y taxis. Sí, lo que nosotros decíamos es que no condicionamos interlocutores, que la lógica del CEU por lo pronto ya la superamos algunos, creo que Martí Batres no, pero pedir diálogo público en el Zócalo o alguna cosa así, me parece que son a veces posiciones que no ayudan en mucho, hay que reconocer a los interlocutores por los que son y en el debate o en los acuerdos ganarles o construir cuestiones diferentes. El problema es el papel cuestionamos a Serrano. que jugó en la elección Serrano. Nosotros no cuestionamos. Ese es un poco Sí, el- sí, La los presencia señalamientos de Serrano, sobre señalamientos, irregularidades y aunque fraude. es interesante la llegada de Patricia Mercado, del bloque de mujeres, que llega al gabinete de Miguel Ángel Mancera, que es Patricia, que es Amalia García,
que es Alejandra Barrales, que es Laura Ballesteros. Ahí hay un bloque interesante de mujeres, por lo menos las 3 primeras, con un perfil como socialdemócrata light. Sí. O sea, que no han sido de parte de los movimientos sociales más duros, más rudos que ha tenido la capital, sino que tienen un ejercicio ciudadano de construcción de su perfil de izquierda. Ahí, Además, en el caso de que no Patricia, tiene digamos, telarañas. sin partidos, sin compromisos partidistas, lo que tendría que favorecer el diálogo con todos. Bueno, pero sí al mismo tienen tiempo, compromisos partidistas, sí ¿eh? tiene un claro perfil partidista Amalia Alejandra. Amalia Alejandra sí. Sí, Ellos sí, el ella sí, PRD, Ajá. pero Patricia no tiene partido. No tiene partido. Sí. Y eso tendría que ser ayudar a mayor inclusión, aunque del otro lado el señalamiento también de ustedes es pues la elección de 2006 y los temas, ¿no? Aborto, homosexuales, Pues que no, no le gustan más a bien, la yo agenda, creo que no le le gustan gustan de, el del en observador. realidad- pero yo te preguntaría directamente, ¿es para contener a Morena? Pues mira, Esos sí, nombramientos son para sin contenerlo, duda ¿no? los nombramientos son como una reacción a lo que pasó en la elección. Sí. ¿No? Y claro, entre ellos, por supuesto, está que Morena es el partido más votado en la ciudad y que La tiene, fuerza en ascenso, y que además. tiene muchas más posibilidades de ganar la jefatura de gobierno del 18. La posibilidad de que gane Morena la jefatura de gobierno del 18 es lo más probable en este momento. Y ojalá así suceda, porque se retomará un proyecto de izquierda en la ciudad, ¿no? Entonces creo que ese tiene que ser primero nuestro planteamiento como Morena, y entendemos que esta reacción se da a esto. Ojalá sirva para la ciudad. Ahora, también ojalá a nivel federal, pues también se den cuenta que las cosas no están sucediendo. Vemos lo del Chapo, la ronda 1 que no funciona, cómo está el tipo de cambio, la economía. Pues también tendría que haber ahí una reacción por parte de... No ha habido movimientos. No ha en el habido movimientos. gabinete Acá como del quiera, bueno, presidente. hubo algunos, vamos a ver cómo funcionan. Hay dudas en algún lado, otras no. Pero a nivel federal parecería pues que todo está muy bien, cuando ni la economía está bien, ni la seguridad está bien. La polémica está Entonces tendría que haber superservida. ahí Dicen que son que van replanteamientos. para ganar el 2018 la jefatura de gobierno los que más posibilidades tienen. Pues claro, porque somos, compartes bueno, esa idea? somos los que más votos ganamos. en el 18, El perredismo En del esa siglo proyección, pasado. sí. ¿no? Entonces el que más votos ganó en esta, pues es el que más puede ganar la otra. que parte de ¿no? puntero, quieres decir, en Sí, todo sí, caso. ya parte. El perredismo del siglo pasado, que es Morena, porque tampoco son fuerza nueva y en ascenso. Fueron parte de Pues lo que sí, ellos sí es mismos nueva y sí es critican. en ascenso. No, son parte de lo que ves que el señor fue subsecretario de egresos de la ciudad, Sí, Andrés, sí, jefe de gobierno. O sea, hay una serie de personajes que aquí ya tocaban el pandero antes de este nuevo coro. O sea, que no se O sea, llamen no es el hacer- Podemos que no, viene gente no, de fuera de la no. clase política. No. Fueron el Ni- inicio ni del si- perredismo ni sigas. en la ciudad, que ahora se quieren vestir de ropajes de venerable juventud o renovación para presentarse como distintos, pero son lo mismo, son parte de esas familias que se separaron. Y ahora lo que tiene que ver a la capital, pues es la construcción de una agenda seria, una agenda en la que pongamos temas hacia dónde tiene que ir el Distrito Federal a mediano plazo, por lo menos, cortísimo plazo porque urge, no digo largo, porque en política casi no hay largo plazo, pero a mediano plazo sí hay que tener una visión 2025 de qué se requiere en infraestructura, qué se requiere en desarrollo social, una serie de criterios que nos permitan construir juntos la ciudad. Pero a ver, No déjame- solo- a ver, pero en concreto, a Una ver, tú agenda como para presidente algunos. del PRI-DF, que estás impulsando la idea de la agenda, ya te reuniste con el jefe de gobierno, Sí, ya te reuniste con el presidente de Morena en No, la porque ciudad, en el DF no ¿has sé tenido quién sea. contacto con la gente de Morena? ¿Quién es el presidente hay- del PRD en el DF? No hay No, de Morena. De Morena. De Morena No hay, no sé. en el DF. No, Próximamente será electo en los próximos Bueno, pues meses. entonces cuando tengan interlocutor, porque si no Martí dice que él es presidente nacional y que solo se reúne Y con Martí tampoco te has reunido. No he tenido la oportunidad de ver a Martí. O sea que, digamos que hasta ahora han podido cotejar agendas. Yo he con- visto con a PAN, Mauricio Tabé, pero he visto a seguramente Raúl habrá Flores, la oportunidad. he visto a Encuentro Social, he visto a Panal. Yo me he reunido por lo menos con 6 partidos políticos. Ya hay un coordinador Más el jefe de electo, gobierno. ya hay un coordinador electo de los diputados de Morena. Y con los diputados trabajan ahí. que perfectamente se podría ir estableciendo esto. Insisto, Morena siempre ha dicho que va a tomar la responsabilidad de haber sido el partido más votado. Por supuesto que hay una agenda de ciudad, como tú mismo lo dices, hay muchas personas en Morena que conocen bastante de la ciudad y que y que ha sido la gente que ha venido resolviendo los problemas de la ciudad y que ha tenido el apoyo de la ciudadanía en la ciudad. La izquierda ha gobernado la ciudad desde hace mucho tiempo, porque es una ciudad que quiere y que reconoce que el cambio en la ciudad, que la construcción de la ciudad tiene que ser de la izquierda. Pero a
a ratos, fíjate, a ratos uno no acaba de entender desde afuera si en efecto hay, digamos, una estrategia para contenerlos como fuerza ascendente, o al mismo tiempo también se ve un poco una fuerza que no acaba de entrar, digamos, a la negociación y a la interlocución con los demás. Bueno, entonces, en esa dinámica yo me pierdo. Todavía no inicia ese periodo, hay incluso temas todavía los tribunales por resolverse, el tema de Gama, etcétera, pero efectivamente cuando inicie en septiembre, cuando inicie el tema de la asamblea, etcétera, pues ya tendrán que haber otro tipo de diálogos y otro tipo de negociación. Una agenda mínima que plantee aislamiento. Una agenda mínima para la ciudad, no es contención de aislamiento, lo que crezca o no crezca Morena, a mí no me importa. No, Como importa partido, todo lo importa la político, ¿no? ciudad, importa lo que los ciudadanos quieren, eso es lo relevante. En el caso de la Secretaría de Gobierno, una interlocución diferente y una construcción de acuerdos transparentes. La posibilidad de impulsar la reforma política del DF y hacerlo en serio y entre todos. Porque si bien el PRI tiene 8 diputados, o 7 y vamos a tener un octavo seguramente en la Asamblea por el recurso interpuesto, tenemos 250 en la Cámara de Diputados. Para sacar la reforma, y para muchas cosas somos como 250. Y ojalá no sea la que se sacó en el Senado, porque la sacó en el Senado le permite al presidente de la República pero designar si la sacó Mario Delgado. a unas... No la votó en contra. La sacó Mario Delgado. Él la votó en contra. La reforma del Senado... Es la fórmula Emanempa que entre tus amigos senadores. La reforma del Senado permite que el presidente de la República designe a quien va a escribir la Constitución. Eso creemos que no es adecuado. Con Alejandra Barrales, ¿le hamos entrado o no a la federalización de los servicios educativos? Bueno, que hoy regresó prácticamente el gobernador de Oaxaca. A lo mejor valdría la pena primero pensarle en eso. Completito. Por eso, pero que diga algo. Cambiar el esquema y cuando el esquema sea mejor, igual algo. Ya lo puedes hacer. Nada más en el último año de gobierno, ¿no? Sí, en los últimos, en Oaxaca sí. En aquí serían 3. Sí. Tenemos esos pendientes. A Desarrollo Rural Rosa Isela, espero que no cree unas redes de promoción ahí en Milpalta, Tláhuac, Xochimilco y Magdalena Contreras. Vamos a estar vigilando y veremos que ahora sí haya apoyos al campo. En movilidad, la aplicación de la nueva ley es muy importante. Yamara García, en el tema del trabajo, pues hay una agenda que ya pergeñaba ahí, delineaba Patricia Mercado. ¿Eso es otro mensaje a Morena? Hay temas. ¿El que lo de Malea? Sí, en relación con Monreal. ¿O no lo toman, pues mira, no sé, no necesariamente lo veo por para ese que lado. La cuña apriete de ser de la misma bufa. A mí me preocupa sí el tema más del PRI, es decir, el PRI tomando decisiones en la ciudad, en el gobierno, un partido pues que tiene pocos votos, que tiene ya alguien en movilidad, alguien del PANAL en el MES, es decir, ya se... Me preocupa este asunto de que partidos políticos que no tienen votos en la ciudad estén tomando decisiones en la ciudad. Eso me parece que hay un componente ahí que no termina por... Que tomemos decisiones entre todos. Es un avance ahí. Pues las decisiones las debe tomar quien tiene el voto de la ciudadanía, básicamente. Y el proyecto que la ciudadanía escogió, que no es el proyecto del PRI. El proyecto que escogió es el proyecto de la izquierda. Nos dio 3 delegaciones. En la elección pasada, aún así... Somos parte de este tema. Aún así es un partido bastante pequeño, ¿no? Frente a la izquierda, aquí es quien tiene que definir la ciudad, porque la ciudad, la gente vota por la izquierda. En lo federal deberíamos de decir que ellos no tienen que participar porque Morena es así. Ahora, no somos como ellos. El remarcar la diferencia entre las dos izquierdas, lo que, digamos, pronostica es que la separación se mantenga. Habría que ver. En la ciudad, por dónde puede haber en la ciudad tendrá que haber un proyecto que sea hacia la izquierda, es el que Morena va a proponer, va a defender. Si el gobierno va por ese camino, pues tendrá ese apoyo. Si el gobierno decide ir con el PRI, decide ir con el PAN, bueno, pues no sé, más bien ratificará una alianza con la derecha que no creemos que la ciudadanía defiende. Ese fue un poco, digamos, la disyuntiva que puso Martí desde los primeros días. Sí. Que fue, ¿con quién vas a gobernar, Mancera? ¿Con nosotros en la izquierda? Yo espero que sea con la izquierda. Y el PAN, ¿no? Yo creo que tiene que gobernar con todos, que tiene que haber acuerdos en la Asamblea Legislativa de cara a una discusión democrática. Si lo que se pretende es volver a juntar a los primos que se separaron, a las vías del tren que parecen paralelas, pero en algún punto se pueden volver a encontrar, pues me parece... Ni en el infinito. Pero no creo que en el de 2018, porque los Tlatoani, López Obrador y Mancera aspiran por lo mismo. Y López Obrador
ha demostrado que en eso es particularmente persistente. Bueno, me tengo que ir. Pues Muchas gracias. Muchas gracias. Y no tocar mucho este tema de que el Gabinete Federal requiere pues también cambios, ¿no? Parecería que a nivel federal las cosas van bien y no van bien ni en seguridad ni en economía. Pero muchas gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias, Vidal Llarenas, diputado electo de Morena. Muchas gracias, Mauricio López, presidente del PRI en el DF. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana a 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien.